Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Fallece uno de los 2 adultos mayores contagiados por COVID-19 en el asilo de ancianos e inválidos del Hospital General San Felipe. 15 personas sospechosas de COVID-19 murieron en los centros asistenciales de la capital en las últimas 24 horas. En marcha del 1 de mayo, trabajadores exigen acceso gratuito a vacuna contra el COVID-19 para todos los hondureños. Asociación de Municipios de Honduras, Samón, advierte que sería vergonzoso que en época electoral en Honduras se comiencen a ofrecer vacunas por votos. Nosotros no lo vamos a permitir y ojalá que la ciudadanía no se vaya a prestar para eso, porque es obligación del gobierno tener las vacunas en tiempo y forma. Centro de triaje de Lepaterica en Francisco Morazán, en el abandono de las autoridades de salud a pesar de aumento de casos positivos de COVID-19. Enfrentamientos entre policías y civiles dejan masivas protestas en Francia, Italia y Turquía durante conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Este es su noticiero Hoy Mismo con Jackie Redondo. Esto es lo último en noticias. Y bien, lo último en noticias tiene que ver con lo que está pasando con el asilo de ancianos e inválidos en el Hospital San Felipe. Ayer les comentábamos desde muy temprano lo que estaba pasando en este lugar y que ya 2 adultos mayores, 2 abuelitos, lamentablemente, pues habían dado positivo con COVID-19. Uno de ellos estaba siendo atendido en el Hospital San Felipe. Muchos expertos ayer reaccionaron sobre la urgencia de intervenir este asilo de ancianos, en donde decía el doctor Marco Tulio Medina que donde hay un caso positivo, hay 2, hay 3 y pueden haber más. E inclusive algunos expertos decían que era necesario que de forma urgente se instalara una brigada médica y que aislaran a los demás abuelitos en este asilo de ancianos e inválidos en el Hospital San Felipe. Vamos de inmediato con reacciones porque lamentablemente hace unos minutos nosotros también les informamos que uno de los 2 casos positivos con COVID-19 lamentablemente murió específicamente en el Hospital San Felipe. Tenemos reacciones a esta hora de la tarde con Evelyn Pérez. Evelyn, con usted. Muchísimas gracias, Jackie. Así es, televidentes de Hoy Mismo. Lamentable esta información porque siguen sumando los muertos por el COVID-19 y en esta ocasión un anciano del asilo del Hospital San Felipe que ayer fueron confirmados, como ya usted adelantaba. El doctor Fidel Barahona nos acompaña esta tarde. Doctor, es importante una intervención en este momento en este asilo, ya que si hay 2 casos pueden haber más. Bueno, mire, todos sabemos que la población que habita en un asilo es población de una edad avanzada y difícilmente uno de esos pacientes no tiene alguna patología de base. Por tanto, entonces, si esa es la característica que hay ahí y sabemos que hay no pocos pacientes ahí y que muchos de ellos incluso tienen problemas de carácter mental, en donde es bien difícil poder controlar la conducta que ellos tienen, pues es una institución que requiere una vigilancia mucho más estricta para poder lograr evitar que alguno de ellos se contagie y que luego esa persona pueda contagiar al resto. En efecto, yo escuché ayer la información de que 2 de los pacientes pues desarrollaron el problema y uno de ellos fue trasladado y posteriormente fallece en el Hospital San Felipe. Una situación verdaderamente lamentable porque no debería de haber ocurrido. Hasta este momento, por ejemplo, usted sabe que cuánto tiempo ha pasado y no se había dado esa situación. Algún descuido tuvo que haber habido ahí. No sé si en este momento hay familiares u otras personas que estén visitando
a estos pacientes, y si eso es así, se requiere haber desarrollado un sistema de vigilancia, exactamente, tratando de evitar que alguien pudiese contagiar a una persona. Si eso se está dando en este momento, ya a esta altura deberían de estar realizando las pruebas a todos los habitantes del asilo. ¿Para qué? Para identificar si alguno de ellos no está positivo, y si eso es así, pues generar el proceso de aislamiento para evitar que pueda contagiar a otros. La otra medida importante, estamos hablando de medidas de intervención, ¿verdad? La otra medida importante es controlar la entrada de personas que vienen del exterior. Me refiero de fuera del asilo, ya sean visitantes, ya sean algunos que van a donar algunas cosas, o sean personas que van incluso a vender. Por ejemplo, yo no sé si usted ha estado cerca ahí, que ellos se colocan ahí en el cerco y comienzan a vender sus cositas, porque algunos de ellos pues producen algunos productos, valga la redundancia, y ellos aprovechan entonces a venderlo hacia las personas que se les acercan. Entonces ahí debería de realizarse un control importante y cortar desde este momento el problema. Lo otro es que esa es una población que debería de ser prioritariamente vacunada. ¿Por qué razón? Porque en una u otra forma pues la vacuna me va a generar una barrera que va a evitar que, aunque le dé la enfermedad, pues no va a llegar a un nivel de gravedad, y al no llegar a un nivel de gravedad pues se disminuye la posibilidad de hospitalización y de llegar a una unidad de cuidados intensivos que evite entonces la muerte. Entonces ve usted todos los aspectos que es importante ir manejando ahí. Por ejemplo, el manejo de las medidas de bioseguridad. Debe de haber una supervisión por parte del personal, porque, como le digo, hay muchos pacientes ahí, o muchas personas que están ahí asiladas, que tienen ya problemas mentales, y ellos difícilmente logran captar instrucciones, y eso hace entonces que su comportamiento no sea apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el personal que trabaja en el asilo debe de estar constantemente lavándole las manos a estos pacientes, tener todo el material apropiado para, ya sea jabón, agua o gel o alcohol, para poder estarles lavando las manos, que en el momento en que ellos están conviviendo ahí, porque hay unas áreas ahí en donde ellos pueden reunirse, pues se pueda mantener el distanciamiento. Entonces, todas estas cosas es importante. Las mascarillas, ¿verdad? Tiene que haber una vigilancia. Una unidad como esta requiere definitivamente que el personal esté lo suficientemente concientizado para saber todas las cosas que tienen que estar supervisando y haciendo, incluso con las mismas personas que habitan ahí. Muchísimas gracias. Doctor Fidel Barahona, compañero Jackie, las recomendaciones que hace esta tarde el doctor Fidel Barahona en torno a este lamentable caso. Bueno, así es lamentable realmente lo que está pasando en el asilo de ancianos e inválidos en el San Felipe. Alex Laínez, usted nos tiene información desde el hospital con usted. No, señora, Aló, muy buenas, Jacqueline. Como usted lo menciona, lo que ha pasado en el asilo de ancianos y de inválidos, pero el que ya fue trasladado al Hospital San Felipe, de los dos que fueron trasladados en el transcurso de la semana, ha fallecido uno de ellos. Para ampliarnos en detalle, la doctora Belinda Castillo, especialista en medicina legal y forense del Hospital General San Felipe, nos amplía. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Lastimosamente, hoy hemos presentado en las horas de la tarde el deceso del señor Santos Avilino Escobar, un paciente de 70 años procedente del asilo de inválidos del Hospital San Felipe. Él ingresó con antecedentes de enfermedades crónicas, como lo es la cardiopatía chagásica y también la neumopatía obstructiva crónica, condiciones de base que tienen bastante relación o afectación a nivel cardiopulmonar. El paciente fue ingresado debido a que el día 29 presentó fiebre estando en el asilo
y posterior a eso se le realizó de manera inmediata su prueba para determinar si tenía o no la enfermedad de coronavirus, por la cual sale positivo. Igual se le traslada a nuestro centro asistencial y se le comienza a dar un manejo médico para poder resolver esta enfermedad. Lastimosamente, el día de hoy, pues a pesar de los esfuerzos médicos que se realizaron y de los esfuerzos también de los equipos en los cuales él estuvo, la enfermedad no logró vencerla y falleció. Doctora, el tiempo en que fue ingresado al Hospital San Felipe y las enfermedades de base fueron ese común denominador que hoy terminan con el deceso. Pues las enfermedades de base son parte importante para que el deceso se haya dado, ya que hacen que la condición del paciente se vuelva más susceptible. En cuanto al tiempo, se actúa de manera inmediata, pero es muy común que en nuestro hospital a veces vengan pacientes que han tenido ya una evolución más avanzada de la enfermedad porque no llegan a tiempo a los triajes, porque no toman en cuenta esos síntomas que a veces pareciera que pudiesen resolverse en casa, pero lastimosamente cuando ya están llegando acá ya vienen con saturaciones de oxígeno bastante bajas que aún teniendo una asistencia médica no logran superar la enfermedad, y aún así creo que nuestro hospital se convierte en uno de los hospitales con menor número de muertos que tenemos, ¿verdad? Agradecemos a la doctora Belinda Castillo, médico especialista en medicina legal y forense del Hospital General San Felipe. Cabe mencionar que aún resta uno de los residentes del asilo de inválidos San Felipe en la sala de hombres de sala COVID de esta entidad sanitaria, y los 40 residentes que aún alberga este asilo ya se les practicó las pruebas PCR, pero no se les han entregado los resultados por parte de la región metropolitana de salud. Nuestro informe, Jackie, vuelvo con usted de estudio principal de Noticieros Hoy Mismo. Alex, urge para ayer que entreguen esos resultados. Urge saber quién está positivo con COVID-19. El tiempo pasa y un minuto apremia. ¿Qué es lo que dicen los expertos a esta hora de la tarde sobre el procedimiento que desde ayer en Noticieros Hoy Mismo, que fuimos los primeros en denunciar lo que estaba pasando en este asilo? Miren, hoy estamos mostrándoles la muerte de una persona. ¿Qué están esperando para intervenir este lugar? ¿Qué dicen los expertos? Escuchemos a la doctora Silvia Portillo. Siempre la muerte de un hondureño por la pandemia, por la infección por virus SARS-CoV-2, es una tragedia que nos tiene que doler muchísimo. Sin embargo, el conocer el fallecimiento de uno de los ancianos que se contagió en el asilo del Hospital San Felipe es muy trágico, porque son personas que de alguna manera tienen una vulnerabilidad social pues mayor que la del común de los hondureños. Su edad, el que ha permanecido ahí confinados mucho tiempo, tal vez solamente atendidos por el personal, y que ahora de pronto pues su estado se ha deteriorado tal que la infección ha provocado que mueran. Pues es muy trágico, y creo que como antecedente epidemiológico es muy importante entender que hay otro también contagiado, y que eso ya hace que exista una perentoria necesidad de que todos los ancianos, además de ser testeados, sean aislados cada uno, mientras no se obtienen en forma muy expedita los resultados. Porque ya se sabe que los asilos de ancianos, esos lugares que se encuentran conglomerados de personas vulnerables, son muy propicios para que haya una aumentada mortalidad, letalidad igual, ¿verdad? Ojalá que podamos obtener pronto los resultados y tomar las medidas que eviten que más ancianos fallezcan por infección del virus SARS-CoV-2 en el asilo de ancianos. ¿Qué se debe hacer a esta hora de la tarde cuando ayer ya informábamos esto? ¿Qué es lo urgente? Hacemos un contacto vía Zoom con el doctor Lenín Mesa. Él es geriatra y también
gerontólogo, especialista en enfermedades de la vejez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy el doctor Lenín Mesa y como me había presentado, yo soy médico especialista en geriatría. Okay. Recientemente me había enterado sobre la muerte de este paciente procedente del hogar de ancianos. Yo actualmente también estoy asistiendo a lo que es un hogar de ancianos en San Pedro Sula, donde radico y siempre hemos tomado nuestras medidas para evitar complicaciones debido a la infección de coronavirus. Yo he hablado con los asilos acerca de qué medidas se pueden tomar respecto para evitar el aumento en el número de contagios. Entonces, hemos dicho así de que se deben minimizar lo que son las visitas. Las visitas procedentes del exterior. Es decir, que quienes pueden visitar realmente en estos tiempos a los ancianos debe ser el personal de salud de preferencia, ¿verdad? Debe también reducirse lo que es la frecuencia con la cual estos pacientes están interactuando entre sí. Si bien es cierto que en los hogares de ancianos los espacios son bastante reducidos, se debe tener en cuenta de que ante esta pandemia, en caso de aparecer con un primer caso que aparezca, considerar la posibilidad de que todos los demás casos se encuentren o bien asintomáticos o en fase de desarrollo de desarrollar las manifestaciones de la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer así en esto? Ya teniendo algunos casos positivos, se recomienda realizar la detección de estos pacientes a través de las pruebas de detección para el coronavirus, ¿verdad? Se debe también desarrollar lo que es una sala de aislamiento dentro del propio hogar de ancianos. Es decir, una sala para aquellos pacientes que se demostró que estaban presentando enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Sí. Una sala de aislamiento. Doctor, ahorita están esperando el resultado de 42 abuelitos, porque les hicieron las pruebas estos 42 abuelitos. ¿Qué deben hacer con ellos? ¿Aislarlos a todos? ¿O deben llevar brigadas médicas a este lugar y comenzarles a dar medicamento? Es que eso depende también del número de pacientes que forman el hogar de ancianos, ¿verdad? En mi caso, mi hogar de ancianos está formado por 29 ancianos, ¿verdad? Pero cuando ya son números mayores, sí se aconseja por lo menos que venga por lo menos una brigada médica, porque hay que realizar la valoración y determinar cuáles de estos ancianos son los que se encuentran en mayor riesgo. Debemos recordar que debido al coronavirus, el grupo de los adultos mayores está en mayor riesgo de morbimortalidad, ¿verdad? Y si consideramos que se trata de pacientes procedentes del hogar de ancianos, estos son pacientes frágiles. A diferencia de otros ancianos, en estos casos es más difícil el manejo porque en la mayoría de los casos solo vemos la punta del iceberg. Es decir, vemos al paciente por fuera, pero si no tenemos los estudios no sabemos realmente hasta qué punto le están afectando todas sus enfermedades. Porque ocurre que en los hogares de ancianos a veces los pacientes están entrando, por ejemplo, por enfermedades, llámese diabetes, hipertensión, pero presentan otras enfermedades que están sin diagnosticar. Y si a eso le vamos sumando el coronavirus, esto viene a empeorar el estado clínico de estos pacientes. Entonces, si son muchos ancianos, lo que sí se recomienda es que vengan brigadas a revisar a los pacientes para determinar cuáles son los pacientes que están en mayor riesgo, ¿verdad? Se debe valorar también realmente en qué grado de infección se encuentra, si es un paciente que está asintomático, un paciente que se encuentra con síntomas leves a moderados y obviamente los pacientes con los síntomas más graves que están desaturando, realizar el manejo a través de una sala COVID. Perfecto, doctor. Gracias al doctor Lenín Mesa, especialista en geriatría. Muchas gracias. Ha sido claro el doctor Mesa. Ha dicho se necesita aislarlos. Las pruebas ya están hechas, estamos esperando los resultados y esperamos que agilicen los resultados, pero que no se esperen así, que lleven las brigadas médicas a este lugar, ha dicho el doctor,
Esperamos que mañana las autoridades ya estén haciendo esas brigadas en este asilo de ancianos e inválidos en el Hospital San Felipe. Esperamos que sigan el consejo del doctor Lenín Mesa. Siempre hablando del COVID-19, vamos a pasar hasta La Ceiba. Allá está listo Gustavo Bustillo, él nos tiene datos, Gustavo Bustillo, de casos COVID-19 en esta zona. Con usted. Así es, buenas tardes, Jackie Redondo, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Pues vea, le cuento, en un 52% se encuentra el porcentaje de positividad acá en la ciudad de La Ceiba, y mientras el personal de salud sigue luchando por la contención del virus. Así lo ha dicho Dairon Lalín, jefe de respuesta rápida COVID-19. Lo que cabe del martes, miércoles, jueves y viernes, las atenciones anduvieron arriba de 112 atenciones, ¿verdad? Esto quiere decir que en comparación a la semana 16, 15 y 14, ¿verdad? Estuvo en un leve aumento. No un aumento drástico, pero es un leve aumento. Como municipio, ¿cuál es la contención que está realizando La Ceiba? Es gracias a los diferentes triajes que tenemos, tanto triaje Casa del Niño, triaje Pisati, triaje Metropolitano, triaje Ascona, que es el que estamos en este momento, ¿verdad? Como también se puede observar que en este momento se encuentra vacío el triaje, ¿verdad? Estamos viendo que esto le permite a la ciudad tener una oportunidad de múltiples lugares donde puedan buscar asistencia médica. Cabe recalcar que también la ciudad tiene sus brigadas médicas anti-COVID, que estas brigadas médicas se distribuyen en todo lo que es, en este momento están en la zona centro de la ciudad, y que tienen un alcance de más de 4.000 personas a la semana en el tema de atenciones, en búsqueda de sospechosos, en búsqueda de pacientes con enfermedades crónicas, incluso hasta control de embarazo, aplicación de BTI, completar esquema de vacunación. Entonces eso nos hace tener un sistema de salud en este momento como ciudad integral, y que le permite también a lo que es el Hospital General Atlántida tener la capacidad de respuesta, porque hay una contención primaria para luego el paciente, el que realmente necesita llegar al hospital, como estamos en este momento, que vamos a trasladar a un paciente, realmente vaya porque ya fue evaluado y amerita estar en una sala, ya sea intermedios, unidad de cuidados intensivos. Jackie, televidentes, esperemos que las cosas se mantengan de esa manera por el bien de la población ceibeña. Regreso a los estudios de Noticieros Hoy Mismo. Gracias. Y mire que el mismo porcentaje crece la positividad COVID-19 en Lepaterique, Francisco Morazán, un lugar que está en el olvido por parte de las autoridades. En el único triaje del municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, las atenciones de personas sospechosas de COVID-19 se han duplicado en las últimas 2 semanas. A diario, por cada 10 habitantes, 4 resultan positivos por la enfermedad, según personal médico. Se ha duplicado la afluencia de pacientes que asisten al triaje con síntomas de COVID, de lo cual se realizan pruebas de PCR, pruebas de antígeno, que son con las que contamos ahorita, y de 10 personas que se les hace prueba de PCR, aproximadamente 3 a 4 están saliendo positivas. Algunos proyectos de inversión en este municipio han sido sacrificados para darle mantenimiento y operatividad al triaje, ya que las autoridades de gobierno los han dejado solos. Fíjese, Alejandra, que realmente nosotros vemos como injusto que nuestras transferencias, por lo menos, ¿qué ha hecho el Lepaterique? ¿Qué hemos hecho nosotros como municipalidad? Hemos sacrificado algunos proyectos de inversión para darle mantenimiento y para darle operatividad a esta zona de triaje, porque la población de Lepaterique es una población de escasos recursos. Los 24,000 habitantes de Lepaterique deben implementar medidas de bioseguridad más rigurosas para mitigar el incremento de casos de COVID-19. El municipio de Lepaterique, con una extensión territorial de 542 kilómetros cuadrados, cuenta con 7 establecimientos de salud, 6 de ellos dispersos en aldeas y caseríos, y poco o nada se ha hecho según autoridades municipales. Alejandra Navarro, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato con Alex Laínez. Alex, con usted. Jackie, son 14 meses de pandemia en el país, y ¿cuáles son los números cada mes?
Esto es lo que ha tabulado el ingeniero Efraín Farash, investigador con datos oficiales proporcionados por SINAGER. A 14 meses con la presencia del COVID-19 en el país, el comportamiento mensual en los casos, muertes y tasa de letalidad es el siguiente. Primero, comportamiento mensual en los casos o contagios. Al cierre del mes de abril, se presenta un incremento del 24% en cantidad de casos en comparación al mes de marzo. Abril se convierte en el segundo mes con la mayor cantidad de contagios, con el 11% del total acumulado a lo largo de la pandemia, solamente superado por el mes de enero con el 11.8% del total. En los 120 días del 2021 se han presentado el 42.2% del total de contagios que se han acumulado a lo largo de los 415 días que ha durado la pandemia en el país. Segundo, comportamiento mensual en las muertes o decesos. Al cierre del mes de abril se presenta un incremento del 49% en cantidad de muertes en comparación al mes de marzo de 2021. Abril se convierte en el segundo mes con mayor cantidad de muertes o decesos. Contiene el 12.8% del total presentado a lo largo de la pandemia, solamente superado por el mes de julio con el 15.9% del total. En los 120 días del 2021 se han presentado el 41% del total de muertes acumuladas a lo largo de los 415 días que ha durado la pandemia en el país. Los datos que reflejan el incremento de casos o contagios en lo que va del presente año en comparación a los primeros meses de la pandemia en el país. Nuestro informe a esta hora de la tarde, Jackie, con usted a estudio principal. Gracias, Alex Laínez. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos todos los detalles de lo que ha pasado en la marcha del Día del Trabajador. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy, dentro de las consignas que los trabajadores pidieron, es vacunación y fijación de salario mínimo aquí en la capital. En el Día Internacional del Trabajo, el sector obrero recordó que Honduras y el mundo viven una tragedia por la pandemia. Esta pandemia ha demostrado el crimen del capitalismo al desmantelar y privatizar el sistema de salud. Su costo se ha traducido en la pérdida de miles de vidas humanas. La vigencia de la salud pública hoy es más importante que el libre mercado. La construcción de hospitales y adquisición de equipo médico hoy es más importante que la especulación en la bolsa y en el mercado del petróleo. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud son más importantes que los ejércitos, pero se les contrata precariamente, se les niega el salario digno y la estabilidad laboral. El sector magisterial se unió a esta marcha para exigir vacunas para toda la población. Primero es exigir la vacuna para todos los hondureños y hondureñas. Esa es la primera demanda que tenemos porque se trata de salvar la vida de los hondureños. Luego hay otros temas, no más corrupción, el pueblo ya no aguanta, ya no soporta, no más violaciones a los derechos de los trabajadores. Los docentes aprovecharon esta actividad para rechazar la intervención en el INPREMA. La derogación del PCM que quiere asaltar el INPREMA, más la derogación de las reformas a la ley de las AFP que faculta a la empresa privada a saquear los fondos de los institutos de previsión. Un acuerdo favorable en la negociación del salario mínimo fue otra de las exigencias de los trabajadores en su marcha. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. Vamos ahora hasta La Ceiba para ver cómo se vivió el Día del Trabajo en este lugar. Gustavo Bustillo. Gracias nuevamente. Un gusto saludarle, Jackie. Acá no fue la excepción en esta jornada de marchas en el marco del Día del Trabajador. Y la consigna principal era precisamente la petición de cuándo tendremos las vacunas anti-COVID-19. Veamos.
Siempre hemos dicho que cuando haya abundancia, cuando no hay conflictos como marcados como el día de hoy, en este periodo, es fácil salir. Pero ante los tiempos difíciles, sanitarios, tiempos difíciles de la economía, de la problemática, que no hay hospitales y de la gente muriendo, tenemos que salir con todas esas medidas de bioseguridad. El distanciamiento, la mascarilla, pero con la conciencia, con el espíritu de lucha para proteger, para reclamar que la vacuna para toda la población, no por 40,000, no por 100,000, para toda la población, que se invierta los recursos económicos, que si el país va a caer endeudado, ok, pero en salud, hospitales, más personal de la salud, internet gratuito para nuestros estudiantes para que avancen. Y créanmelo usted, yo tengo información que en medio de esas poquitas vacunas que están llegando, se está vacunando a personal de guardaespaldas, de funcionarios, de familiares de funcionarios. Y los médicos nos dicen, no, si los que están ahí no son trabajadores de la salud, entonces se están aprovechando a protegerse a aquellos funcionarios y familiares y dejando a la gente totalmente a la merced de la pandemia. No puede ser. Bueno, eso es lo que ha dicho uno de los líderes magisteriales, precisamente Franklin Padilla, sobre lo que sucedió este día en torno a las marchas del 1 de mayo. Regreso a Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y mire lo que están pidiendo los alcaldes a el gobierno. Ellos piden que los dejen importar vacunas. Recordemos que diversas alcaldías se están haciendo cargos de los triajes y necesitan también vacunas. Alejandra Navarro con usted. Gracias, Jackie. Buenas noches, estimado televidente. Bueno, más que una celebración, este 1 de mayo fue un momento también de tristeza para las personas que trabajan en el área de la salud, ya que pues a la fecha más de un centenar de personas han fallecido a causa de la pandemia. A continuación escuchamos estas declaraciones de Miguel Mejía, presidente de Citramedis. Este día pues estamos haciendo, rememorando esa fecha, también haciendo un homenaje póstumo a los mártires, a los héroes, a las heroínas de los trabajadores de la salud que han caído en el marco de esta pandemia de COVID-19, muchas veces atribuible o imputable esta responsabilidad al gobierno porque no dio las medidas de bioseguridad correctas, adecuadas a los trabajadores de la salud, y esto propició un contagio masivo de trabajadores que ahora pues lamentamos la pérdida de estas vidas humanas, de compañeros y compañeras que han fallecido. Bueno, en el área de la salud ya llevamos 82 galenos que han muerto al frente de esta pandemia de COVID-19, 40 auxiliares de enfermería, 10 licenciadas en enfermería, 8 microbiólogos, 4 técnicos en anestesia, 4 técnicos en imágenes médicas, 3 técnicos en laboratorio, 4 técnicos en salud ambiental. Declaraciones por parte del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y similares. Recordar a todas esas personas que entregaron su vida por salvar a otros. Con esto yo regreso, Jackie, con usted al estudio con más noticias.
Gracias, Alejandra Navarro. Vamos ahora a mostrarles lo que ha dicho el alcalde de Cedros. Es esta petición que le está haciendo las autoridades de gobierno. Veamos. Nosotros hemos hecho la propuesta al gobierno de la República que se nos autorice a las alcaldías de que con fondos municipales poder comprar estas vacunas que tanto las necesitamos, ya que da pena y da pesar mirar que en países hermanos de Centroamérica se están vacunando o inmunizando 30, 20 mil, 5 mil y personas diarias y mensuales, y aquí estamos haciendo alaraca por 10.000 o 20.000 vacunas que vienen cada 3 meses. Entonces yo creo que es oportuno que todos los ciudadanos nos unamos y presionemos al gobierno para que de una vez por todas lleguen esas vacunas. Sería vergonzoso que en tiempo de campaña electoral andemos cambiando una vacuna por un voto. Nosotros no lo vamos a permitir. Y ojalá que la ciudadanía no se vaya a prestar para eso, porque es obligación del gobierno tener las vacunas en tiempo y forma. El gobierno de la República tiene en este momento el sartén por el mango. Y en este momento, ¿por qué lo tiene? Porque deberían de quedar bien con nuestra población después de haberle fallado con los respiradores, de haberle fallado con los hospitales, de haberle fallado con las mascarillas, de haberle fallado con recursos humanos. Este es el momento para que empiecen a inmunizar de una forma masiva a toda la población. Entonces, nosotros ya estamos preparados para desenmascarar o desmentir si en algún momento quieren cambiar una vacuna por un voto. Acuérdense que nosotros somos un pueblo muy poco educado, muy poco culturizado, y hay gente que se aprovecha de la idiosincrasia de nosotros. Y nosotros ya, por eso como Asociación de Municipios de Honduras, hemos estado exigiendo al gobierno de la República que por favor haga una descentralización total de los fondos que por ley nos corresponden y que se nos adjudique o que se nos autorice para que nosotros compremos esa vacuna de una forma directa y abierta y poder inmunizar todo el personal, las personas de alto riesgo de cada uno de nuestros territorios. Gracias por seguir con nosotros. Vamos de inmediato con Alex Laínez. Alex, está de luto el fútbol hondureño por la muerte de Roy Pozas, ex preparador físico de la selección nacional. Con usted. Así es, Jackie, como usted lo manifiesta, de luto porque Roy Pozas también como jugador se desempeñó como arquero del Club Deportivo Motagua, que posteriormente fue preparador de arqueros en esa entidad deportiva, al igual que lo hizo en la selección nacional, alcanzando palmarés como ganador de la Copa UNCAF cuando dirigía la selección nacional Jorge Luis Pinto. Pero Diego Vázquez, actual entrenador del Motagua, fue pupilo de Roy Pozas cuando la Barbie arribó al país por primera ocasión a defender el arco del Motagua, y escuchamos sus declaraciones. Sí, recibimos la noticia del flaco, el gerente nuestro, que Roy había fallecido, y bueno, la verdad que le teníamos un cariño enorme. Yo cuando llegué al país él fue mi técnico de portero y bueno, una gran persona, siempre alegre. Aprendimos mucho, la verdad, cuando recién llegamos de él. Y bueno, le mando un gran abrazo a la familia, a su esposa, a sus hijos, que también los conozco, que compartimos, me imagino que están pasando un momento complicado. Y bueno, recordarlo a Roy así en la cancha, con alegría, riéndose, siempre haciendo chistes. La verdad que también es una pérdida dolorosa para toda la gente del fútbol. Diego Martín Vázquez, entrenador del Club Deportivo Motagua. Cabe mencionar que la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT, emitió un comunicado o acuerdo de duelo por el deceso de Roy Pozas, mientras estaba en vigencia el acuerdo de duelo por el deceso de José de la Paz Herrera, más conocido como Chela Tucles. Momento de una pausa comercial, volvemos enseguida en sus noticieros hoy mismo. Vamos de inmediato hasta la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Allá está Evelyn Pérez y nos tiene importante información, Evelyn. Gracias, Jackie. Así es. Me encuentro en Senaos con Jairo García y le consultamos sobre las condiciones del clima. Había alto oleaje en algunas partes del país, en Choluteca. Coméntenos, por favor, cómo está la situación en este momento.
Bueno, había un oleaje alto debido pues a que, bueno, había un rompimiento alto entre olas, superior a los 15 segundos entre cada ola y ola, y también pues estaba coincidiendo con una fase de luna llena pues en esta semana, y pues el oleaje pues, logró meterse en algunos lugares ahí de Marcovia, y pues por eso pues se dictaminó una alerta para esa zona del Golfo de Fonseca de 96 horas aproximadamente, y pues para este momento, sábado, domingo, todavía hay un leve alteraje en el oleaje, pero no tan fuerte como lo que se tuvo un poco en el jueves y el día miércoles. Ya, entonces puede decir, ¿está tranquilo o siempre debe tener precaución la población en ese sector? Bueno, siempre un poquito de precaución, ¿verdad? Porque pues vamos a, como le mencionaba esta cámara, pues estos oleajes altos coinciden con la luna llena y con la luna nueva. Y para esta próxima semana, pues la fase de la luna que viene es el cuarto menguante, y pues es por ende que el oleaje va a ir reduciendo su altura, pero paulatinamente. No es que de un día para otro va a volverse normal, sino que paulatinamente va a ir reduciendo ese oleaje. Y pues en el caso de hoy, como le menciono, hoy sábado, pues se va a mantener un poquito levemente alterado, pero no tanto como los días anteriores, y prácticamente para la próxima semana va a volver a la normalidad. Para el resto del país, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, ayer en la capital hubo un poco de lluvia. Sí, ayer en la capital se presentaron algunas lluvias muy débiles, y de muy corta duración, y pues para hoy pues hay probabilidades en horas de la tarde de ese mismo tipo de precipitación aquí en la capital, siempre de corta duración y de poca cuantía. Y pues las condiciones más favorables que se podrían presentar serían en la región occidental y en los departamentos del suroccidente de Honduras. Ahí pues habría un poquito más de probabilidades más favorables, pero siempre hay que mencionar que los acumulados son bajos, en promedio entre 1 y 3 milímetros, y también hay que mencionar lo que serían de manera aislada. En el caso pues de la zona sur también hay algunas probabilidades de lluvias y chubascos de manera débil y corta y de manera aislada para el día de hoy sábado. ¿Qué temperatura tenemos? La temperatura va a estar cálida el día de hoy, siempre se mantiene en rangos cálidos superiores en la mayor parte del país a los 30 grados, en el caso de la zona norte del país hasta los 34, el Valle Sur hasta 35, la región central y oriental hasta los 33, en la región sur del país hasta 37, y la capital podríamos tener hasta 30 grados. Muchísimas gracias. Jairo García, pronosticador en Senaos. Volvemos al estudio. Vamos ahora con Vicente Turcios. Vicente, con usted. Jackie, buenas noches. Más temprano hablamos con el subdirector del Instituto Nacional de Migración para la Seguridad sobre el presunto ingreso irregular de unos 1.600 ciudadanos de los países del Caribe por Trojes, El Paraíso. No queda nadie allí, nos dijo el coronel. Lo escuchamos. Circuló de que había un número de aproximadamente 1.600. Nosotros, el Instituto Nacional de Migración, interinstitucionalmente movió un personal al área para dar una atención más que todo humanitaria y de derechos humanos a esta población. Llegamos al sector y realmente no era el número que se había estado diciendo, era un número aproximado de unos 300, 350 personas. Lógicamente al día de hoy no hay nadie en el área, no hay nadie en el sector, el sector está tranquilo, y lo que más quiero dejar claro es que ese sector de Trojes, El Paraíso, es un área que existe una oficina migratoria de control interior, más que todo para la atención de asilo y refugio para ciudadanos nicaragüenses, que siempre hay problemas en ese sector. No para atención al migrante, para atención al migrantes existe el área que es en la ciudad de Choluteca, que recientemente tenemos más de 6 meses de estar acondicionando mejor las instalaciones, ampliándolas más y modernizándolas para brindar una mejor atención a este tipo de ciudadanos extranjeros que de una u otra forma ingresan al país irregularmente y transitan por el país. Siempre el ingreso irregular al país está en el orden administrativo y es una falta, por lo que el Instituto Nacional de Migración
también impone una sanción monetaria. Pero realmente estos ciudadanos lo que quieren es transitar lo más rápidamente por el país. Bien, aunque es un derecho humano la migración, por donde quiera que ingresen los ciudadanos extranjeros a este o a cualquier país del norte de Centroamérica, la tendrán difícil en su sueño de llegar a suelo estadounidense. Ya que vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, y así nosotros finalizamos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Recuerde, actualícese con la mejor información en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. Mañana los esperamos a las 12 del mediodía.